Gusto de verlos, hermanos. Bienvenidos. Ok, perfecto. Este, hoy va a ser la primera vez que voy a predicar un sermón topical. Me voy a apartar por un momento, es decir, solo un fin de semana de la predicación de Primera de Juan. Saben que la semana pasada estudiamos el capítulo 2, versículos 3 al 6, donde claramente vimos la evidencia de un verdadero creyente. ¿Verdad? Que es la obediencia a la palabra de Dios. Esa es la evidencia de un verdadero creyente. Una vida de sumisión expresada en obediencia al Señor y una vida de sumisión en base a lo que Él ha revelado en su palabra. Entonces, pensando durante la semana y platicando con Pastor Steve, creo que llegué a la decisión de hablar acerca de este tema teológico que se llama la autoridad de las Escrituras. La autoridad de las Escrituras. Y de eso es de lo que vamos a estudiar el día de hoy. La autoridad de las Escrituras. Porque si lo puedo resumir, ¿qué fue lo que hablamos la semana pasada? ¿Qué fue lo que ah, aprendimos? Es que tenemos que obedecer al Señor. El creyente verdadero obedece a Dios. Eso fue lo que aprendimos la semana pasada. Pero, ¿cuál es la autoridad en tu vida? Si nosotros no entendemos quién es nuestra autoridad en nuestra vida como creyentes, no podremos obedecer al Señor de la manera que Él lo está pidiendo. Para lograr esto tenemos que entender este concepto teológico de la autoridad de las Escrituras para poder responder en obediencia al Señor. Solo así lo podremos hacer. Entonces, antes de comenzar, vamos a hablar vamos a definir el término autoridad. Esta ciertamente, hermanos, no es un sermón expositivo en el sentido como lo he venido haciendo con Primera de Juan. No es así. Este es un sermón de carácter teológico, es decir, vamos a estar por toda la Biblia viendo qué es lo que dice Dios con respecto a la autoridad de su palabra. Esta es la rama de la teología sistemática, la bibliología es la rama de la teología sistemática que habla al respecto del carácter y naturaleza de la palabra de Dios. Y uno de esos es un subtema, si usted lo quiere así, de la bibliología, sería la autoridad de la escritura. ¿Ok? Así que si va a tomar nota, vamos a ver muchos pasajes. Tal vez no le va a dar tiempo de ir a todos, pero haga lo que pueda. ¿Ok? Ahora, hermanos, ayúdenme a orar, por favor, vamos a orar para que el Señor nos ilumine y me dé la habilidad de poder presentar este tema a ustedes. Amén. Señor, te damos gracias una vez más. Te pedimos, Padre, que nos ayudes en esta mañana, que estemos concentrados, Señor, que pongamos atención y ayúdame a mí, Señor, a poder entregar tu palabra fielmente, hablar acerca de este concepto teológico tan grande como la autoridad de tu palabra. Algo, Señor, que al final del día creo que el creyente no obedece porque no entiende, porque no comprende, no reconoce la autoridad de la Biblia. Señor, ayúdanos en esta mañana. Ayúdanos a poder entender esto, Señor, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, definamos qué es autoridad. Y autoridad es la facultad o el derecho de mandar o gobernar a personas. Y estas personas están subordinadas a esa autoridad. Lo voy a repetir. La autoridad es la facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas bajo esa autoridad. ¿Okay? Ayer se habló acerca del gobierno, ¿verdad? En la conferencia. Y el gobierno tiene autoridad sobre nosotros. Nosotros estamos subordinados a esa autoridad.
¿Ok? La razón por la que usted se detiene en el freeway cuando va a 80 y el Highway Patrol lo detiene es porque usted reconoce la autoridad del Highway Patrol. Si usted va a 80 y yo lo veo y lo detengo, usted no se va a detener porque yo lo estoy deteniendo. Usted no reconoce mi autoridad. O si cualquier otro lo quiere parar o le pide cuentas porque va rápido, usted lo ignora porque usted no reconoce la autoridad. Ciertamente le está diciendo algo, pero algo correcto, pero usted no lo reconoce, no se detiene porque usted no reconoce la autoridad de esa persona. Pero un policía, ciertamente usted se va a parar. Si no, lo vamos a ver en YouTube, ahí en esos videos de persecuciones. ¿Ya? Entonces, eso es autoridad, estar subordinado a alguien que tiene el derecho de gobernar, de mandar. Entonces, la pregunta que vamos a contestar esta mañana es, ¿quién tiene el derecho o la autoridad de exigirte que obedezcas la palabra de Dios y que actúes consecuentemente con lo que ésta te manda? Lo voy a repetir. ¿Quién tiene el derecho o la autoridad de exigirte que obedezcas la palabra de Dios y que actúes consecuentemente con lo que ésta te demanda? En palabras tal vez más sencillas es, ¿por qué tengo que hacer lo que la Escritura dice? ¿Por qué? Ok, vamos a verlo. Vamos a verlo. Yo sé que ustedes ya saben la respuesta. Yo sé que la saben, no es que, no sé, no, yo sé que la saben. Pero vamos a analizar, vamos a analizar algunos conceptos que creo que van a traer más luz a lo que usted ya sabe o va a hacer que este concepto teológico, que esta verdad teológica, que esta verdad bíblica se enraíce más en usted. ¿Ok? Entonces, pudiera ser, ustedes dirán, sí, es Dios quien tiene la autoridad. Pero aquí hay otra pregunta. ¿Cómo ejercita Dios esta autoridad? ¿Cómo ejercita Dios esta autoridad? ¿A través de quién ejercita Él esta autoridad? Opción número 1, a través de la iglesia. Opción número 2, a través de tus emociones, experiencias. Ellas son las que tienen la autoridad. Ellas son las que dictan la verdad. Bueno, vamos a ver. Opción número 1, ese es el encabezado número 1. Punto número 1. Vamos a responder a la pregunta, ¿cómo Dios ejercita la autoridad? ¿Lo hace a través de la iglesia? ¿Es ella quien tiene la autoridad? Es pregunta, ese es el encabezado número 1. Este fue el problema y la lucha principal de la reforma del siglo XVI. La Iglesia Católica Romana determinaba la interpretación de la Biblia a través del magisterio y a través de la tradición oral. Y esta ejercía autoridad a los feligreses, la iglesia. Los encargados de hacer esto era el magisterio, así se llama. De hecho, es hasta el día de hoy, es así. Y el magisterio posee la autoridad para determinar el contenido, escuche eso, y transmitir a otros la doctrina, las enseñanzas y las prácticas oficiales de la iglesia. Esa es la postura de la Iglesia Católica Romana. Ellos dicen, ellos piensan que ellos son los que tienen la autoridad, no las escrituras, sino ellos. Ellos validan las escrituras y ellos validan la verdad que está aquí y de la manera que la interpretan por la autoridad que ellos tienen, eso es lo que demandan de los feligreses. El magisterio es el cuerpo docente autorizado dentro de la Iglesia Católica Romana, formado por los obispos y bajo la autoridad del Papa. Los obispos ejercen diversos tipos de magisterio. Hay un magisterio que se llama ordinado. Esto es de forma continua. Pero hay un magisterio extraordinario. Surge cuando los obispos se reúnen en un concilio con el Papa y proclaman un nuevo dogma. Dogma es doctrina, eso es lo que es. Se le llama ex cátedra, ex cátedra. Esto es, en otras palabras, crean nuevas doctrinas. Hay doctrinas aquí, pero ellos se reúnen
y crean nuevas doctrinas. Una de estas doctrinas es acerca de María, la concepción inmaculada de María. Esta doctrina sale de esta reunión extraordinaria donde crearon esa doctrina en especial. Y como ellos son la autoridad, ellos dicen esto es así. Ellos son los que tienen la autoridad. Ok, la respuesta de los reformadores fue de parte de Martín Lutero, quien criticó fuertemente a la Iglesia Católica. En una ocasión, él dijo, y cito, esto fue lo que dijo Martín: mi querido Papa, usted no debe enseñorearse de las Escrituras, ni yo ni nadie, según nuestras propias ideas. Al diablo con esa actitud. Así dice. Al diablo con esa actitud. Más bien debemos permitir que la Escritura nos gobierne y nos domine, y nosotros mismos no debemos ser los amos, según nuestras propias cabezas locas, poniéndonos por encima de la Escritura. Es que Lutero era un Pedro, era un poquito visceral, el hermano. ¿Okay? Esto es lo que él le dijo a Roma. Para Martín Lutero y los reformadores, la Escritura era la única autoridad para la fe y la conducta en sí misma. Ellos fueron los que acuñaron el término sola Escritura. Únicamente la Escritura. No el Papa, no los concilios, no la tradición, no la Escritura. La autoridad es única y exclusivamente de la Escritura. La autoridad por la cual la Iglesia de Jesucristo y los cristianos son gobernados es por la Escritura únicamente. Ella y solo ella tiene la autoridad. Hermanos, esto fue hace más de 500 años y la posición de la Iglesia Católica Romana sigue siendo la misma. Escuche esto, voy a leer una cita del Concilio de Trento. El Concilio de Trento fue la respuesta para la reforma del siglo XVI. Que es por decirlo así, es la contrarrespuesta o la contrarreforma de la reforma. Ellos dicen esto: esta verdad y disciplina o instrucción están contenidas en los libros escritos y en las tradiciones no escritas que, recibidas por los apóstoles de boca del mismo Cristo o de los apóstoles mismos, según el dictado del Espíritu Santo, han llegado hasta nosotros. Si se dan cuenta que la autoridad está dividida entre las Escrituras y la tradición. Además, el concilio sancionó la propia interpretación de la Iglesia de las Escrituras como una interpretación única autorizada. Dice, la Iglesia Católica Romana, la revelación divina autorizada, procede tanto de las Escrituras como de la tradición. Esa es la postura de ellos. Y solo la interpretación de la Iglesia de las Escrituras debe considerarse como autorizada. O sea, que es la Iglesia la que tiene la autoridad según la Iglesia Católica Romana. Esto fue en abril 8 de 1546 en el Concilio de Trento. En julio de 1870, el Concilio del Vaticano, con respecto a los decretos dogmáticos o doctrinas, ratificó la infalibilidad del Papa. Es decir, él se convierte en la última autoridad sin error. Eso es lo que infalible significa. ¿Okay? En cuanto a la fe católica. Voy a citar esta cita. Dice, es un dogma divinamente revelado que el romano pontífice, cuando habla ex cátedra, es decir, cuando en el desempeño del oficio de pastor y doctor de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina relativa a la fe o a las costumbres que debe sostener la Iglesia universal por la divina asistencia que le ha sido prometida en el bienaventurado Pedro, posee aquella infalibilidad con la que el divino Redentor quiere que su iglesia esté dotada
para definir la doctrina relativa a la fe o a las costumbres, y que por tanto tales definiciones del romano pontífice son irreformables por sí mismas y no por el consentimiento de la Iglesia. En otras palabras, lo que el Papa diga, eso es ley. Él tiene la autoridad. Se atreven a decir que Él es infalible. Infalible. Entonces, si aceptáramos esto, estaríamos confiando en la autoridad de un hombre. De un hombre. Él sería el infalible y no la Biblia. Él sería la última autoridad. Entonces, ¿es la iglesia la que determina las enseñanzas bíblicas? ¿Es la iglesia la que determina la autoridad de las escrituras? ¿Es la iglesia quien tiene la autoridad? La respuesta es no. No. Ni la iglesia católica ni la iglesia protestante. Nosotros no le damos a la Biblia la autoridad. La autoridad es intrínseca. La Biblia es la autoridad porque es la palabra de Dios, como lo vamos a ver en un momento. Ciertamente los pastores y los ancianos dirigen la iglesia local, pero la autoridad es limitada. Tenemos una autoridad limitada y de ninguna manera tiene la autoridad sobre las escrituras, sino que ella misma tiene la autoridad. Okay, entonces, punto número 2. Ya vimos que la iglesia no tiene la autoridad. Entonces, la otra pregunta es, ¿la autoridad la tienen tus emociones, tus sentimientos, tu razón? Esta categoría cree que en esta categoría de sentimientos, razonamientos y conciencia y emoción es una categoría muy amplia. Hay muchos cristianos que están involucrados aquí. Están los liberales, por ejemplo, los carismáticos, pentecostales, los cuales dicen tener la Biblia como su única autoridad, pero en la práctica esto no es así. Estos le dan un alto valor a sus sentimientos y sus experiencias religiosas y a la razón humana, sin la intervención de Dios. La razón humana es buena y lo vamos a ver en un momento, pero esta es la razón humana sin la intervención de Dios. Estos declaran escuchar a Dios de manera audible. Usan frases tan comunes como Dios me dijo. Y estas experiencias se vuelven en su autoridad y ninguna de ellas es probada. Ninguna de ellas es probada. Esto es tan normal en los círculos pentecostales y carismáticos que ellos creen firmemente en esto. Lo creen. Déjenme contarles un ejemplo y experiencia. Ustedes saben que yo pasé 15 años en el pentecostalismo. Y en una ocasión, un hermano al terminar el servicio, se acerca a mí y me dice, Alex, el Señor me dijo en un sueño que me ibas a prestar $1,000. Ajá. Y bueno, mi respuesta fue, bueno, a mí el Señor no me ha dicho nada. Vamos a esperar a ver si me dice algo. Y mi respuesta fue genuina porque yo estaba en ese ámbito, pues dije, pues me va a hablar a mí también, pero nunca me habló. Pero si ven, su experiencia, su autoridad no fue la escritura, es su experiencia. Su experiencia, él según escuchó hablar a Dios en un sueño, esa es su autoridad. Y esto es normal en estos círculos. Es completamente normal. Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Y ninguna de esas declaraciones es probada a través de las escrituras. Tal vez un creyente más maduro le hubiera dicho, bueno, ¿dónde está eso en la escritura? Muéstramelo. Vamos a ver si tu experiencia es bíblica. Escudriñémosla a través de las escrituras. Yo no lo hice, pero alguien tal vez más maduro lo hubiera hecho, que creo que hubiese sido lo correcto. Para otros, la autoridad son sus sentimientos. Sus sentimientos, sus emociones. Este es el filtro con que juzgan la verdad de la Biblia y sus propias vidas, volviéndose así su autoridad
Y esta es la que determina qué es verdad y qué no lo es. Los humanistas caen en esta categoría. Un teólogo dice que cuando esto sucede, la teología ha dejado de ser teología y se ha convertido en antropología. Es decir, ha dejado de ser el estudio de la escritura y es el hombre que tiene ahora la autoridad. Cuando el hombre se deja de llevar por sus emociones, por sus sentimientos. E incluso dice este teólogo que no solo es antropología, sino que psicología. En esta misma categoría tenemos a los liberales. Estos se apoyan en la razón. Escuche lo que dice Rorty, un teólogo. Dice, la razón es una vía necesaria para dar y recibir verdad. O sea, que el creyente, hago una pausa aquí, el creyente, no estamos diciendo que no queremos usar la razón, es necesaria para recibir y dar verdad. Estamos de acuerdo con eso. Y el evangélico reconoce esto, dice Rorty. Pero el liberalismo ciertamente ha hecho de la razón humana un juez. Ahí está el problema. Y a menudo el creador de la verdad. La razón se hace autónoma, no gobernada por alguna autoridad más alta de afuera, pero también severamente limitada por su finitud y falibilidad. ¿Okay? Entonces la razón, aunque es necesaria, tiene que estar juzgada por una autoridad más grande. ¿Okay? Y nosotros como seres finitos, limitados, nuestra razón siempre va a estar dañada por el pecado. Siempre. ¿Okay? Como vamos a ver más adelante, nuestra razón no es quien le da la validez o reconoce la autoridad de las escrituras. El razonamiento humano tiene autoridad sobre las escrituras en el caso de los liberales. Estos son los que han llegado a la conclusión de que un Dios de amor no puede enviar a la gente al infierno. Porque no me cabe en mi mente. No puede ser así. Es su razonamiento. Llegan a estas conclusiones. Este razonamiento no está bajo ninguna autoridad y esto lo lleva siempre al error y por ende a la condenación. Veremos más adelante cómo nuestro razonamiento es necesario para poder entender las escrituras. Pero ese razonamiento es validado por el Espíritu Santo, que lo vamos a ver en un momento. Y existe un grupo más. Estos confían en su conciencia, es decir, en los instintos morales básicos del alma humana. Estos se convierten en la base de la autoridad. Es mi conciencia. Un ejemplo de esto sería los pastores que apoyan las prácticas homosexuales. Para ellos está bien, yo no siento que esto esté mal. Mi conciencia no me acusa de esto. Pero no es lo que tu conciencia te acuse. No es lo que tú sientas. Es lo que la palabra de Dios dice. Pero para ellos es su conciencia. Si se siente bien, hazlo. Esa es la idea básica de esto, de esta posición. Ahora, recuerda que estamos respondiendo a la pregunta, ¿quién tiene el derecho a la autoridad? ¿O quién te exige que obedezcas la palabra de Dios? Y ya vimos que la iglesia no es. ¿Ok? No lo es. Las emociones y experiencias, tampoco. La conciencia, no. La razón, sin el Espíritu Santo, no lo es. Entonces, ¿qué es? Punto número 3. La Biblia. Esta se identifica como la palabra de Dios. Y aquí es donde voy a pasar más tiempo. ¿Ok? Aquí es donde voy a pasar más tiempo. Porque es a través de las Escrituras, nosotros vemos que esta misma se identifica como la palabra de Dios. Como las palabras de Jehová. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la fórmula Jehová ha dicho así o así dice Jehová, se está por lo menos 410 veces. 410 veces. Y es usada por los profetas de Jehová, a los profetas que Jehová enviaba a una tarea específica. Esto es importante, hermanos. Esta fórmula era el sinónimo de así dice el rey.
En estos tiempos, esta frase era usada por los reyes y sus, por los reyes y sus edictos y leyes. Los heraldos, quienes proclamaban estos edictos, al decir esta frase, así dice el rey, los que estaban, los súbditos, tenían que someterse a esto. Tenían que someterse a lo que el rey está diciendo. Tenían que poner atención y cumplir sus demandas, pues eran traídas con autoridad. De no cumplirse, enfrentarían las consecuencias, cárcel o muerte. Con esto en mente, consideremos brevemente a Moisés y el Éxodo. En particular, la base de la petición de Moisés a Faraón, cuando le pide que deje ir al pueblo de Dios. ¿Bajo qué autoridad hizo Moisés su petición a Faraón? ¿Bajo qué autoridad? Si puede ir conmigo a Éxodo 4, 22, 23. Quiero que sus ojos estén aquí. Quiero que vea algo tan claramente. Es impactante cuando usted ve en la escritura estas verdades tan claras. Éxodo 4, 22 al 23. Hay muchísimos ejemplos, hermanos, acerca de la autoridad de la palabra de Dios en las escrituras. Pasaríamos meses aquí, si no es que años, hablando de esto. Pero escogí este en particular. Éxodo 4, 22 al 23 dice así, estoy leyendo ahora de la Reina Valera. Dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, más no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo y tu primogénito. Mi intención no es explicar el texto, no estoy exponiendo el texto, pero quiero que note, quiero que observe cómo inicia el versículo 22. Jehová ha dicho así. Ese es el rey dice esto. El rey dice esto. En Éxodo 5.1, puedes ir para allá, Éxodo 5.1. Vas a tener que estar volteando muchas páginas. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así. Esa es la base de la autoridad de Moisés. ¿Okay? Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo. Esa es la orden. Éxodo 8.1. Éxodo 8.1. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, entra en presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo. Esa es la instrucción de parte de Jehová a Moisés. Y esto es repetitivo, hermano. Usted lo ve una y otra vez. Este es el patrón. Dios le está diciendo a Jehová que le diga exactamente esas palabras. Y eso es exactamente lo que Moisés hace. Éxodo 8:20. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana, ponte delante de Faraón, y he aquí, él sale al río, y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo, para que me sirva. Éxodo 9:1. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra en la presencia de Faraón y dile a Jehová, y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Éxodo 9:13. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Éxodo 10:3. Entonces vinieron Moisés y Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así. ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Constantemente está yendo a Moisés delante de Faraón y le está diciendo, el rey dice así. ¿Y qué es lo que hace Faraón? Es más, Faraón es tan atrevido que pregunta,
¿Quién es Jehová? Éxodo 5:2. ¿Quién es Jehová para que yo oiga y obedezca su voz y deje ir a Israel? No reconoció la autoridad de Jehová, no la reconoció. ¿Quién es Jehová? Para que yo oiga, para que obedezca. No reconoció la autoridad. 7 veces Moisés ha comunicado la autoridad de Dios a Faraón de manera clara. Y este no quiso someterse a la autoridad. Se rebeló contra la autoridad de Jehová. El texto dice, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? O sea que no quería doblegarse ante la autoridad de Jehová. Faraón no quería hacerlo. Dios es la autoridad. Claramente Moisés estaba hablando bajo la autoridad de Jehová, pues para que alguien se someta o se humille, primero debes aceptar la autoridad que está por encima de ti. Para que tú te sometas a la autoridad de las escrituras, primero tienes que reconocer que esta es la autoridad sobre tu vida y tú estás abajo de ella. No por encima de ella, no a la par de ella, estás abajo. Eso es lo que significa subordinado, abajo, estás abajo. Claramente Faraón no lo hizo. Claramente él no lo hizo porque no reconoció la autoridad. Y de la manera que responde Faraón, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a su pueblo? En este pasaje encontramos 4 elementos que nos indican, en este pasaje de Éxodo 5:2. Número 1, no hay un reconocimiento de la autoridad de Dios. ¿Quién es Jehová? Pregunta Faraón. Al hacer esta pregunta, Faraón no estaba reconociendo la autoridad con la que Moisés venía. 2, el resultado de ignorar la autoridad divina. El resultado de ignorar la autoridad divina es rebeldía. Rebeldía. Básicamente es como decir, cuando Faraón dice, para que yo oiga su voz, básicamente es decir, para que yo ponga o obedezca su mensaje, para que yo me someta a su mensaje. El resultado de no reconocer la autoridad bíblica es desobediencia. Es desobediencia. 3, el mandato, como ya vimos, era claro, deja ir a mi pueblo. Y Faraón dijo que no reconoció la autoridad ni se sometió a ella. ¿Y las consecuencias de esto? ¿Cuáles fueron? Las 10 plagas. Eso fue la consecuencia de no someterse a la autoridad de Dios. La muerte del hijo de Faraón. Y últimamente Faraón pagó con su propia vida en el Mar Rojo. Este fue el juicio de Dios. Al final, Faraón sí conoció a Jehová. Qué irónico. Él pregunta, ¿quién es Jehová? Y al final, Faraón sí conoció a Jehová, pero lo conoció como su juez. Lo conoció como su juez. No lo conoció de manera salvífica, sino lo conoció como su juez. ¿Y esto por qué es importante? ¿Se acuerdan lo que estudiamos la semana pasada? Los creyentes conocen a Dios, pero lo conocen ¿cómo? De manera salvífica. Quien no conoce a Dios, no obedece su palabra, era lo que argumentaba Juan la semana pasada. Faraón no conoció a Dios de manera salvífica, pero sí lo conoció de manera como juez, fue su juez, fue condenado, fue muerto, porque no reconoció, así ha dicho Jehová. No reconoció la autoridad. ¿Creen ustedes que es importante reconocer la autoridad de la palabra de Dios? Como dije, así ha dicho Jehová, aparece unas 410 veces y solo hicimos observaciones de 7 veces. Puede estar seguro que cada vez
al estudiar estas, usted va a encontrar un patrón similar, parecido. Examinemos otro caso donde la autoridad de Jehová no es reconocida. Este me pareció fantástico. Vaya a Primera de Reyes capítulo 13. Primera de Reyes capítulo 13. Esto tiene que ver con la exclusividad de la autoridad de Dios. Le voy a dar un poco el contexto antes en lo que usted llegue ahí. En este capítulo encontramos un relato que ejemplifica la desobediencia de los gobernantes de Israel para con Dios. Un hombre de Dios, así lo va a encontrar usted en el texto, un hombre de Dios, es enviado al perverso rey Jeroboam, el primer rey de Israel del reino del norte, con una misión y órdenes específicas de parte de Jehová. Fue enviado para profetizar en contra de este rey malvado y anunciar que vendría un rey que sería fiel a Jehová, que buscaría acabar con la idolatría que Jeroboam había promovido. Y así lo hace el hombre de Dios. Profetiza contra Jeroboam, pero a este no le gusta lo que escuchó, al rey. No le gustó. Así que lo trata de apresar, pero sus planes son frustrados. Dios le dejó la mano rígida. El texto dice que él extendió su mano contra el hombre de Dios para apresarlo y el Señor le dejó la mano rígida. Este hombre, Jeroboam, se asusta, le pide al hombre de Dios que ore por él. El hombre de Dios ora por él. Jeroboam, para mostrar su gratitud, le dice, ven, te voy a dar una recompensa, ven a mi casa, come conmigo. Y el hombre de Dios dice no, no. El hombre de Dios rechaza diciendo esto. Capítulo 13, versículo 8. Aunque usted me diera la mitad de su casa, no iría con usted. Tampoco comería pan ni bebería agua en este lugar. Versículo 9. Escuche, ponga atención. Esto es importante, hermano. Aquí hay un principio teológico importante que si se nos pasa, estaríamos perdiendo una joya aquí. ¿Ok? Versículo 9 dice, porque así se me ordenó por la palabra de Jehová, que me dijo, no comerás pan, ni beberás agua, ni volverás por el camino que fuiste. Y así lo hizo el hombre de Dios. Hasta aquí todo bien, pero las cosas cambiaron. El hombre de Dios reconoce la autoridad de Dios. No lo dice el pasaje, que reconoce la autoridad de Jehová, lo reconoce. Hasta aquí todos aplaudiríamos al hombre de Dios, ¿verdad? Ok. Pero un anciano profeta va en busca de este hombre de Dios. Este había sido informado por sus hijos. Al encontrarlo, le dijo, véalo ahí conmigo en 1 Reyes 13:15. Quiero que lo vea usted ahí, quiero sus ojos ahí, quiero que usted vea lo que dice el texto. En el versículo 15 dice, ven conmigo a casa y come pan. Y él respondió, el hombre de Dios, no puedo volver contigo ni ir contigo, tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque me vino un mandato por la palabra de Jehová. No comerás pan ni beberás agua allí, ni volverás por el camino que te fuiste. Bien, está firme el hombre de Dios, ¿verdad? Reconoce la autoridad. Aparentemente reconoce la autoridad. Y el otro le respondió, el otro profeta, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me habló por palabra de Jehová, diciendo, tráelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero el versículo 18 dice abajo, ¿qué? Le estaba mintiendo. ¿Qué encrucijada para el hombre o la mujer que duda, que titubea con respecto a la autoridad de la palabra de Dios que ya conoce? Esta es una palabra ajena. Él escuchó, vio el texto, dice, un ángel me habló.
dijo el otro profeta. El hombre de Dios decía, no, tengo un mandato de parte de Dios, de parte de Dios. Y el otro le dijo, un ángel me dijo. Pero en algún punto de sus convicciones de este hombre había un agujero y por ahí entró la duda. Por ahí entró la duda. ¿Cómo sabemos esto? Mira lo que sigue diciendo, versículo 19. Entonces se volvió con él. El hombre de Dios le creyó. Comió pan en su casa y bebió agua. Versículo 20. Y cuando ellos estaban en la mesa, la palabra de Jehová vino al profeta, no al hombre de Dios, al profeta que le había hecho volver. Y él le gritó al hombre de Dios que vino de Judá. Así dice Jehová, porque has desobedecido el mandato de Jehová y no has guardado el mandato que Jehová tu Dios te ha ordenado, sino que has vuelto y has comido pan y bebido agua en el lugar del cual él te dijo, no comerás pan ni beberás agua, tu cadáver no entrará en el sepulcro de tus padres. Pudiéramos alegar que este hombre de Dios fue engañado, timado por el profeta, pero últimamente, hermanos, se reduce a una cuestión de autoridad. Se reduce a una cuestión de autoridad. Las convicciones de este hombre no estaban firmes, aunque lo decía, sus convicciones no estaban firmes sobre quién tiene la autoridad, un ángel o Dios. Es Dios. Pero en alguna parte de su teología con respecto a la autoridad de Dios había un agujero. Y por ahí entró. Ahí entró la duda y su desobediencia le costó la vida. Se me hizo tan impactante este pasaje, hermanos, porque habla tan claro. Ese es el principio teológico. La palabra de Dios tiene autoridad. Y si no te sometes a ella, habrán consecuencias. Es evidente. Es evidente, es claro. La palabra de Dios tiene la autoridad. Examina tu teología con respecto a la autoridad de la Escritura. Porque si tiene un agujero, vas a titubear. Vas a caer. Si hay si en la cadena, si el principio teológico de la Escritura fuera una cadena, pero uno de sus eslabones está hecho de papel, se va a romper. Se va a romper. Es un hecho. Se va a romper. Así que tus convicciones con respecto a la autoridad de la Escritura, con respecto a la palabra de Dios, deben de estar bien cimentadas en ti. Cimentadas. Aunque un ángel del cielo venga y te diga algo contrario a lo que ya te dijo la palabra de Dios, tienes que rechazarlo. Aunque tu experiencia haya sido supernatural. Y no niego que puedas llegar a tener una experiencia supernatural. No creo que sea de Dios, pero puede ser sobrenatural. Esa experiencia tiene que ser echada fuera porque esto es lo único que cuenta. Esto es la única autoridad que cuenta. No tu experiencia, no tu razón. Examina, hermano, examina detenidamente esta doctrina de la autoridad de las Escrituras, la autoridad de la palabra de Dios. ¿Qué dice el Nuevo Testamento al respecto? Los autores del Nuevo Testamento también creían que los escritos del Antiguo Testamento tenían autoridad sobre sus vidas. Mateo 1:22 al 23 dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, dos puntos. Mateo está soportando su teología en base a la verdad del Antiguo Testamento. Okay. Mateo está citando Isaías 8:10 aquí. Mateo nos está diciendo que él creía que los registros del Antiguo Testamento
tenían la autoridad divina, que los hombres del Antiguo Testamento hablaron en nombre de Jehová. Jesús mismo cita Génesis 2:24 en Mateo 19:5 que dice, y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. En el contexto Jesús está hablando del divorcio y de la santidad del matrimonio. Y para su argumento utiliza Génesis 2:24, que dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Al hacer esto, Jesús está validando, le está dando el sello de aprobación al Antiguo Testamento. Ustedes saben, Jesús no tenía ningún reparo en criticar las falsas enseñanzas de los fariseos. ¿Se acuerdan? Ningún reparo, lo hacía inmediatamente. Pero nunca criticó, nunca condenó, nunca puso en tela de duda la veracidad del Antiguo Testamento. Nunca. Siempre lo afirmó, siempre. Y así como esos hay muchos casos. Pero vayamos a 2 Timoteo 3:16. Aquí vamos a ver la naturaleza de las Escrituras. La naturaleza de las Escrituras. 2 Timoteo 3:15 al 16. Vamos a ir un versículo atrás. Este es el pasaje primordial del Nuevo Testamento que apunta hacia la naturaleza de las Escrituras, el carácter y la naturaleza de las Escrituras. Dice, desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. ¿A qué se está refiriendo aquí Pablo? Este es Pablo hablándole a Timoteo. Está refiriendo al Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque desde la niñez de Timoteo no pudo tener el Nuevo Testamento, está hablando del Antiguo Testamento, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Lo que está diciendo es que en el Antiguo Testamento se hablaba acerca de Cristo para salvación. Y luego es cuando viene él y dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. En este pasaje vemos al apóstol Pablo exhortando a Timoteo a que fuera fiel a las Escrituras. En el versículo 15 notamos que Pablo se refiere a las Sagradas Escrituras como el Antiguo Testamento. ¿Ok? Lo que quiero que vea aquí y que tome nota es que el texto, el versículo 16, dice toda escritura. En griego la palabra escritura es grafe y eso está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Y luego dice Pablo esta palabra, teopnustos. ¿Cómo se come eso? ¿Verdad? Suena como una comida rara. Pero teopnustos, esta palabra es una palabra compuesta que se traduce como inspirada por Dios. Inspirada por Dios. Pero esta palabra dice más que esto. Esta palabra está compuesta de dos raíces griegas. Teos, que es Dios, y neuma, que es aliento. La traducción literal sería el aliento de Dios. El aliento de Dios. Así que el apóstol Pablo está diciendo que el Antiguo Testamento literalmente es el aliento de Dios. En otras palabras, que la escritura fue exhalada por Dios. Eso es lo que tú y yo hacemos. Ahorita que yo estoy hablando, yo estoy exhalando mi aliento. Eso es lo que Pablo está diciendo. Las escrituras literalmente son exhaladas de Dios, es el aliento de Dios. Vienen de Dios, esa es la naturaleza de la escritura. Dios es perfecto, Dios no comete errores, Dios es autoridad. Por ende, sus palabras tienen la misma naturaleza. La misma naturaleza. No tienen error, son infalibles. Es la palabra de Dios. Tienen autoridad intrínseca. Tú no le das la autoridad a la palabra. La iglesia no le da la autoridad a la palabra de Dios. Es ella misma, en sí misma, tiene autoridad porque salió de Dios. Salió de Dios.
Esta es su naturaleza y por eso es que es útil, es beneficiosa. Por eso es que ésta puede enseñar, puede reprender, puede corregir, instruir, porque viene de dentro de Dios. Esta es su naturaleza. Ahora veamos el medio. El medio. Vaya conmigo a 2 de Pedro 2:21. 2 de Pedro 2:21. En lo que usted llegue allí. El apóstol Pedro está estableciendo la autoridad de las Escrituras y esto se torna de suma importancia a la luz del contexto de 2 de Pedro. Los falsos profetas y los falsos maestros no se sometían a la autoridad de las Escrituras. Era ignorada por ellos. La rechazaban. Pero Pedro dice en 2 de Pedro 2:21, dice, pues si hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de justicia, conocían las Escrituras, que habiéndolo conocido, apartándose del santo mandamiento. Es decir, ellos conocían, esos falsos maestros del contexto de 2 de Pedro, conocían la palabra de Dios, conocían las Escrituras, pero no se sometían a ellas. Así que Pedro establece el medio por el cual Dios dio ese santo mandamiento y su procedencia también, el cual dice Pedro que no es de procedencia humana, sino de procedencia divina. Ahora sí, veamos 2 de Pedro 1:21. Dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por acto de voluntad humana, sino que hombres, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. La palabra profecía se usa intercambiablemente para referirse a las Escrituras. Pero primero establece que esta escritura nunca fue traída o dada por el deseo humano. La palabra que se traduce como dada o traída viene de la raíz griega fero, que tiene connotaciones de cargar, de soportar, de llevar. Lo que Pedro está diciendo es que los hombres nunca pudieron traer la palabra de Dios. Nunca pudieron hacer eso. No viene de ellos, no procede de ellos. La Biblia, hermanos, no es el resultado de un grupo de hombres talentosos y piadosos que decidieron plasmar sus ideas ingeniosas con respecto a Dios. Ese es el punto. Ese es el punto de Pedro. No se originó en el hombre. Vea el contraste ahí en el mismo pasaje. Dice, sino hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Ciertamente las Escrituras fueron escritas por hombres y cada uno de estos usó su propio estilo al escribir. Vemos hombres con mejor educación como Lucas, Pablo, que otros. Cada uno escribió con su propio talento. No estamos negando que la escritura no haya sido escrita por hombres. Fue escrita por hombres y 100% escrita por hombres, pero al mismo tiempo 100% inspirada por Dios. Tal vez esa idea no cabe en nuestras mentes y no tiene que caber, sino lo tenemos que aceptar. Pero estos hombres fueron inspirados. Ahora, la raíz de la palabra griega que se traduce aquí como inspirados también es fero, la que le acabo de mencionar. Es la misma que se usa y que se traduce como traída o dada. ¿Y se acuerda que le dije que tenía connotaciones de cargar, de soportar, de llevar? Bueno, lo que Pedro está diciendo aquí es que los hombres fueron llevados, cargados, impulsados, guiados por el Espíritu Santo de Dios a escribir. Eso es lo que significa inspiración. Y este es un verbo pasivo, es decir, esta inspiración alguien más la está haciendo sobre ellos. Esta acción de inspirar, alguien más. Este es Dios. Ellos no hicieron esto. Ellos fueron llevados. Incluso esta palabra se utiliza para denotar a un barco que está siendo impulsado por el agua a través del viento. Está siendo llevado. Este es exactamente lo que está diciendo Pedro. Pedro está diciendo, estos hombres
de su propia voluntad, nunca trajeron las escrituras, sino fueron llevados por Dios, fueron guiados por Dios, fueron inspirados por Dios para escribir la escritura, para escribir la palabra de Dios. Ese es el medio y la naturaleza de la palabra de Dios. Tengo algunos ejemplos aquí de cómo se utiliza esta palabra. Por ejemplo, en Marcos 7:32, dice, y le trajeron a uno que era sordo. Ahí está la palabra fero, le trajeron. ¿Okay? Mi punto con esto es que usted vea que la palabra de Dios no la trajo el hombre, sino Dios movió a estos hombres a escribir su palabra. En resumen, los autores de las escrituras fueron llevados, conducidos, influenciados, inspirados a escribir por obra del Espíritu Santo de Dios. Y esto significa que hablaban de parte de Dios. Hay tantas evidencias, hermanos, en las escrituras acerca de la autoridad de las escrituras. Y pudiéramos, como mencioné, todavía tengo bastante material aquí que dar, pero lo que no tenemos es tiempo. Pero creo que el punto está claro. La autoridad de las escrituras no viene de la iglesia, no viene de la razón, no viene de las emociones, de las experiencias, sino viene de ella misma, de ella misma. Pero aún así, y dame por favor 5 minutos más, dame 5 minutos más, porque esta clase no estaría completa si no te hablo del testimonio interno del Espíritu Santo. Porque ciertamente a través del estudio de la palabra, al usar tu razón, y tienes que usarla, tienes que usar tu razón para cuando lees la palabra de Dios y la estudias. Pero tu razón no valida las escrituras. No lo hace. Porque si eso fuera así, sería tu razón la autoridad y no las escrituras. Un teólogo dijo esto. Es útil aprender que la Biblia es históricamente exacta, que es internamente congruente, que contiene profecías que se han cumplido cientos de años más tarde, que han influido en el curso de la historia humana más que cualquier otro libro, que continuamente ha cambiado la vida de millones de individuos en toda su historia, que por ella las personas hallan la salvación, que tienen una belleza majestuosa y profundidad de enseñanza que ningún otro libro iguala, y que afirma cientos de veces que son las palabras del mismo Dios. Todos estos argumentos y otros son útiles para nosotros y eliminan los obstáculos que pudieran interponerse para que creamos la Biblia. Pero todos estos argumentos, tomados individualmente o en conjunto, no pueden ser definitivamente convincentes. Lo primero que debemos de entender es que el hombre en su estado natural no entiende las cosas de Dios. No las entiende. Primera de Juan 14:26 nos dice que es el Espíritu Santo quien nos ilumina. Lo que estamos hablando aquí, cuando yo hablo del testimonio interno del Espíritu Santo, me refiero a la iluminación, a la iluminación. La iluminación de parte de Dios es la que te permite entender, es la que te convence de lo que acabas de leer, es verdad. ¿Cómo te va a convencer que lo que leímos en Primera de Reyes 13 es verdad? Tu razón la tienes que usar, pero no es suficiente. Dios tiene que convencerte a través de su Espíritu Santo. Él tiene que hacer la obra. Juan 14:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. Él es el que enseña. Y les recordará lo que les he dicho.
Juan 15, 26 al 27. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Es el Espíritu Santo quien hace esta obra. Juan 16, 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Él es el que hace la obra de convencer. Juan 16, 13 al 14. Él los guiará hacia toda verdad, hablando del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, hermanos, quien convence al creyente, y para eso primero tiene que regenerarte. Solo el creyente puede ser convencido, ese es mi punto. Solo el creyente puede ser convencido de que este libro es la autoridad de Dios. Y esto no viene de tu razón. No es que el hombre sea muy inteligente. El hombre con todos los títulos del mundo, con todos los doctorados, no entiende la palabra de Dios porque sea inteligente. No estoy diciendo que no se deba de perseguir eso, pero es porque el Espíritu Santo le ha iluminado, le ha hecho ver la verdad, le ha convencido de la verdad. Así que, para concluir, no es la iglesia, no son las emociones o las experiencias, no es la razón humana natural, no es la inteligencia humana apartada del trabajo interior del Espíritu Santo, lo que reconoce que la palabra de Dios tiene autoridad. Sino son los creyentes que están totalmente convencidos de la autoridad de las Escrituras, porque Dios mismo a través de su Espíritu Santo los ha convencido. A Él sea la gloria. Él nos convence de la autoridad de su palabra y por ende nos convence de la necesidad de obedecerla. El Espíritu Santo nunca te va a convencer solo de la autoridad, sin la necesidad de obedecerla. Van siempre de la mano. Cristiano, a ti te hablo hoy. Eleva tu concepto de las Escrituras. Elévalo y obedécelas. Juan Calvino dijo esto: nuestra convicción de la verdad de las Escrituras debe de venir de lugares más elevados que las conjeturas, juicios o razones humanas. Debe venir del testimonio secreto del Espíritu Santo. Hermanos, esta doctrina es muy importante para que puedas obedecer el mandato de Primera de Juan capítulo 2, versículo 3 al 6 que estudiamos la semana pasada. Eso es lo que me ha impulsado a hablar de la autoridad de las Escrituras el día de hoy. Porque la semana pasada prácticamente aprendimos obedece. Pero no lo vas a hacer hasta que no entiendas y comprendas que esta es tu única y total autoridad y tú debes de vivir sometido a ellas. Amén. Oremos. Padre, al considerar tu palabra, Señor, y tus verdades grandes, profundas, Señor, solo queremos decirte que nos ayudes, pedirte ayuda, Señor. Ayúdanos a responder en obediencia ante lo que hemos aprendido el día de hoy. Ayúdanos a elevar un concepto, nuestro concepto actual de tu palabra a un nivel más alto. Estas fueron las palabras que literalmente salieron de ti, cada una de ellas. Jesús dijo que ni una tilde ni una jota iba a pasar. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a temblar ante tu palabra. Que cuando la abrimos, a tratarla con reverencia, a responder a ella con obediencia, buscando obedecer tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Como creyentes, ese es nuestro deseo. Anhelamos obedecerte.
Ciertamente pecamos, pero tu palabra misma nos dice que en ti el creyente tiene perdón. Y no solo nos perdonas, sino nos limpias de pecado. Restauras nuestra relación contigo. Señor, ayúdanos, te pedimos en esta mañana, para que tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.